Juan Camilo Forero, representante por parte de los estudiantes al Consejo Superior Estudiantil. Juan Camilo, ¿ustedes están inconformes con el tema del restaurante en la Universidad Surcolombiana? ¿Por qué? Pues en este momento la universidad está en una crisis financiera de entrada. Las decisiones que se han adoptado dentro de la universidad ahora en el retorno a la presencialidad no son priorizar a los estudiantes. Estamos inconformes de forma directa porque el restaurante, en lugar de mejorar el servicio, disminuye. Por ejemplo, antes encontramos que el valor del desayuno, el almuerzo y la cena costaba 3.300 pesos diarios. Hoy, por ejemplo, el almuerzo lo van a pagar a 7.700 pesos diarios. Eso es más caro que en un corrientazo. Y la comida no va a ser mejor que el corrientazo. Y al mismo tiempo encontramos que, por ejemplo, en Neiva las fichas del almuerzo van a ser 600 fichas diarias cuando antes teníamos 1.200 fichas a 1.500. En salud eran 400 fichas de almuerzo y van a entregar 180, o sea, disminuyen más de la mitad y se presentan unos sobrecostos increíbles. El incremento del IPC, que es la excusa que da la administración para justificar los valores, dice es que la pandemia, la guerra, los traslados, todas las cosas, incrementó los precios de la canasta familiar y los productos, y eso es cierto, pero eso está sobre el 27% a fecha de hoy, 2020, de acuerdo a las estadísticas del DANE. Sin embargo, la inflación del contrato, los gastos que van a destinar están sobre el 130%. El año pasado, en el 2020, el contrato por los dos periodos era de 1.250 millones de pesos. Pero, por ejemplo, Albatros, ese periodo solamente va a ser un semestre por 1.034 millones de pesos. La universidad antes firmaba un contrato por todo el año, es decir, los dos periodos. ¿Por 10 o por 12 meses? Serían los dos periodos académicos, que vienen siendo 16 semanas y 16 semanas dividido, que es cuando estamos estudiando. En ese momento el contrato cercano a los 1.256 millones de pesos. Hoy, un solo semestre, es decir, no son ni 16, 15 semanas porque tenemos 15 semanas y ya perdieron una, es decir, 14, por 1.034 millones de pesos. O sea, el incremento del 130%. Esa es la primera anunciada. O sea, uno dice, pues es entendible que incremente el presupuesto, pero encuentra uno la sorpresa que incrementa el presupuesto, pero las fichas disminuyen. Y el estudiante que pagaba 1.100 pesos antes, ahorita va a pagar 1.500 pesos, entonces incrementa el valor, incrementa lo que da la universidad de una forma desproporcionada por encima de los índices de inflación en la universidad y en el país, y al mismo tiempo van a encontrar menos fichas, la mitad de los almuerzos que teníamos antes aquí en Neiva. La inflación, solamente nos dicen es que la plata no alcanza, hubiera quedado desierto la propuesta, nosotros no encontramos lógica en eso. Si usted le va a decir a alguien que más o menos el promedio está, le voy a comprar 128.000 raciones de alimentos, pues usted entra a entender que es que el proveedor va a comprar al por mayor, no va a comprar las libras de papa, bultos y las cargas, y eso haría que usted negocie los precios, pero usted no va y busca a alguien y le dice, en el mercado vale 7.000 pesos el almuerzo, yo le voy a comprar 121.000 raciones y entonces se lo pago a 7.700. O sea, eso no tiene presentación en la universidad. Y aquí hacemos un llamado directo a la administración de Nidia Guzmán. Nidia Guzmán no tiene derecho a dormir tranquila sabiendo que de forma consciente está dejando con hambre a los estudiantes de la universidad. Cuando incrementa los contratos de prestación de servicios, cuando las aulas están cayendo, cuando no contratan a los profesores y priorizan la contratación en burocracia dentro de la USCO, y eso nos tiene absolutamente jodidos. Doctora Nidia Guzmán, rectora de la Universidad Surcolombiana, los jóvenes están inconformes por el tema del restaurante universitario. Exactamente ese contrato, ¿de qué valor es y por cuántos meses? Bueno, en este momento el contrato está alrededor más o menos de 1.200 millones, cifra que se había presupuestado desde el año pasado y que en este momento, a raíz de todo el alza del costo de vida y a raíz de todo esto de la pandemia, pues obviamente ya no se va a poder favorecer a todos los estudiantes como tal, sino que va a disminuir las raciones debido al aumento precisamente de todo este costo de vida. Usted me pregunta del año 2020, Sí. Realmente yo no estuve, pero ¿qué se tuvo en cuenta ahí? El valor que se pagaba en ese momento por ración y más el IPC que se tuvo en cuenta para este año. Hace 2 años más o menos que se tuvo en cuenta ese valor y con base en eso se hizo la aplicación del IPC para este año. Si usted me pregunta el valor total en esa época, más o menos también era alrededor de 1.100, 1.200 millones.
pensando en que en este año, y se le aplicó el IPC del momento, sin tener en cuenta todo la consecuencia de lo de la pandemia, del alza en el costo de vida, en el precio de los alimentos. Entonces, más o menos era similar. Sí, y es que aquí vale la pena decir que tenemos un déficit presupuestal grandísimo. Y precisamente se proyectó ese recurso para todo el año. Y mire que no es posible hacerlo precisamente por esto que he comentado anteriormente del alza en la canasta familiar, los productos de la canasta Pero familiar. sube tanto como para que se bajen 36 semanas versus 72 semanas que fueron anteriormente. Sí, si usted me permite podemos hacer un estudio, es decir, porque usted sabe que en lo público tenemos que hacer todas las cosas como deben ser. Se tuvo en cuenta el valor que se tenía en el 2020, si se le aplicara el IPC del momento del almuerzo, las comidas quedarían por 3.578, ¿cierto? Pero resulta que pues con un almuerzo, un desayuno, una cena, por el valor de 3.500, ¿qué iríamos a tener nosotros? Primero, nadie se iría a presentar porque nadie va a ofertar un almuerzo en esas condiciones. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Empezamos a hacer como un estudio de mercado. ¿En qué consistió ese estudio de mercado? Llamamos a personas que han prestado el servicio de restaurante en la universidad para que se presentaran para esta oferta. De los 3 que se citaron, se presentaron 2. Los 2 que se presentaron en ese momento, coincidencialmente, ellos pedían el valor de 8.500 pesos. Por ración. Por ración, almuerzo, por desayuno y por cena. ¿Qué pasó ahí? Nosotros, en vista de eso, claro, nos pareció de pronto costoso porque son desayunos que no valdría lo mismo, almuerzo de pronto podría estar cercano y la cena también debería ser menos. En vista de que ellos pidieron eso, inmediatamente averiguamos en otras entidades, por ejemplo en la Universidad del Tolima, preguntamos allá y allá no ofrecen el almuerzo como lo hacemos aquí en la universidad. Nosotros aquí en la universidad el estudiante tiene su restaurante y se le ofrece aquí mismo. En la Universidad del Tolima le dan un auxilio de 5.000 pesos para que el estudiante salga y compre el almuerzo donde quiera. Entonces, y también recurrimos al Centro Agropecuario La Granja de La Espinal, que oferta el SENA regional, me parece que es, y entonces le pedimos a ellos que nos hicieran a nosotros una propuesta. Ellos hacen una propuesta, en esta convocatoria hubo esos 2 ponentes y hubo unos precios de 4.729, por ejemplo, un desayuno, 7.587 el almuerzo, de 7.103 la cena, y la otra persona que también se presentó, que es una empresa que ha estado con la universidad, que también se presentó, es decir, cuando les pedimos los primeros valores o la primera propuesta, el valor era de 8.000 y pico. ¿Qué es quién? La señora Gladys. Ella es mucho tiempo y el que precisamente también se presentó con ella es el que ha venido ofertando o prestando el servicio en la universidad desde el 2015, creo que. Bueno, pues mire, ese valor de 1.100 pesos tengo entendido que viene desde el 2000, más o menos 10, se viene cobrando 1.100 pesos. Y obviamente uno lo que menos quiere es decir que los estudiantes tengan que aumentar el valor de esto, pero dadas las condiciones del momento, se consideró donde la universidad va a aportar más del 50%, a ellos se les pide que aporten 400 pesos más, que muchos estudiantes dicen, sí, entendemos la situación y lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasó con esto? Es decir, hay diferentes precios, pero siempre están arriba. Entonces, ¿qué se hizo? Un estudio de mercado, teniendo en cuenta las propuestas que hicieron todas estas personas, y entonces con base en esos precios que ellos presentaron inicialmente, se hizo un estudio de mercado y de esa manera se promedió el valor de estas raciones. Entonces, por ejemplo, hubo propuestas de 8.500, 8.500, 4.700, 3.800, el promedio dio 6.382 para el desayuno. El valor del almuerzo, 8.500, 8.500, 6.400, 7.587
el promedio fue 7.747. Y así sucesivamente, con la cena también 8.500, 8.500, 5.900, 7.103 del estudio de mercado que se hizo y dio un valor de 7.501. Pues precisamente cuando se recibía el presupuesto venía con un valor teniendo en cuenta, no teniendo en cuenta realmente el valor real de las salsas en este momento, sino el aumento de un IPC que era muy diferente a lo que es ahora. Entonces, yo sí quiero decir que la universidad está en crisis económica a nivel nacional. Nosotros estamos solucionando un problema de estudiantes que quisiéramos cubrirlos a todos y que quisiéramos que los estudiantes no tuvieran, de pronto no se les hubiera podido subir. Pero mire, si usted me pregunta, nos falta todavía cubrir la parte misional, que es la parte de la academia. Nosotros en este momento estamos completando los recursos para poder pagar a los docentes ocasionales, a los docentes catedráticos y a los docentes invitados. Y así por el estilo, lo que es de funcionamiento, permítame decirle que estamos muy mal. Pues que no tenemos nosotros prácticamente para funcionar el segundo semestre. Estamos haciendo esfuerzos grandísimos para poder responder. Incluso yo llegué a resolver problemas del semestre pasado. Acuérdense que este semestre, del semestre del 2021-2, terminó en este año, terminó en febrero. Y tuvimos que llegar a conseguir unos recursos para poder pagar lo del año pasado y luego empezar a conseguir recursos para poder iniciar este primer semestre del 2022. Pues yo no considero que eso sea así, y pues con todo respeto lo que dicen los estudiantes, pero este es un contratista que viene de tiempo atrás. Yo nada tengo que ver ahí. Se le pidió a quienes le han prestado el servicio a la universidad y los dos coincidieron en el mismo valor, 8.500 para desayuno, almuerzo y cena. Nosotros hicimos la propuesta después de ese estudio de mercado, obviamente hicimos, con base en ese estudio de mercado, los precios bajaban y hicimos la convocatoria y solamente se presentó uno, la otra persona pues dijo, seguro a mí no me sirve. Entonces, nada que ver, la empresa que se presentó lo hizo a motus propio porque consideró que los precios que nosotros les decíamos sí les servían y fue el único, como le digo. ¿Y qué se hizo? El procedimiento que se hace en toda institución pública, revisar si lo que se requiere para esto, lo que es de contratación, se hizo toda la veeduría posible, se hizo todo lo que tiene que ver, la oportunidad que hay para reclamaciones, quién reclamaba sobre eso, nadie lo hizo, todo salió así y entonces por eso se hizo de esta manera. Es más, nosotros tenemos que garantizarle al estudiante, para ahorita, para la otra semana esto. Si nosotros hubiéramos hecho de otra manera, ¿qué tal que nadie se hubiera presentado? No se hubiera podido realmente prestar ese servicio a los estudiantes, o lo tendríamos que haberlo hecho mucho más, o a lo mejor nadie se hubiera presentado, entonces la problemática hubiera sido más grande.